pero no es así. Siguen los libros de texto. De hecho, el fraude fue desenmascarado hace un par de años en la portada del London Illustrated News, en la que aparecen los dibujos de Haeckel arriba, y abajo las fotos reales de los embriones que se suponía eran tan iguales, pero que en realidad no se parecen en nada. El titular acusa a Haeckel de mentiroso embriónico, y así es. En revistas de investigación y en el Science News muestran fotos parecidas de las supuestas semejanzas de las que hablaba Haeckel, y no se parecen en lo más mínimo. Dice el título: Farsa embrionaria de Haeckel redescubierta. Ya lo sabían en los años 20, y ahora lo han redescubierto, y publicado en portadas y encabezados de periódicos. Está en Science y en New Scientist, donde afirma: aunque Haeckel confesó y fue declarado culpable de fraude en la Universidad de Jena, los dibujos persisten. Ese es el verdadero misterio. Y persisten los dibujos en los libros. Aquí vemos el último texto de biología del estado de Texas, Estados Unidos, que por cierto cuesta $85 por copia. Un libro hermosamente elaborado e ilustrado, en el que aparece la misma desagradable falsificación de la evidencia, los dibujitos de Haeckel, condenados por ser fraudulentos desde hace tiempo. Esto es falsificación de evidencia, pero sigue ahí, en los libros escolares, indicando similitudes genéticas que no existen. Además, si el origen genético común fuera una explicación plausible, aunque fuera cierta, que no lo es, no prueba el punto porque hay otras posibilidades y explicaciones, tales como la de un diseñador común. A pesar de ser un fraude, todavía se enseña a nuestros niños en el colegio. Otra cosa de la que se hablaba mucho en el pasado y que de vez en cuando se vuelve a mencionar es lo del número de los cromosomas. Con tantas noticias sobre el descubrimiento del proyecto del genoma humano, he escuchado varias referencias en cuanto a cuántos cromosomas tenemos. Si miramos a las secuencias, parece como que están en orden evolutivo. El ser humano tiene 46, mientras que el penicillium tiene solo 2. La zarigüeya, en la mitad, tiene 22, se ve mejor. El caimán tiene comprensiblemente 32. Esto tiene el aspecto de un cuadro evolutivo. Pero lo que pasa muchísimas veces cuando examinamos estas evidencias es que cuando se miran de cerca parecen apoyar el evolucionismo, pero cuando se mira más de lejos el cuadro completo se ve muy pero que muy diferente. Volviendo al cuadro, pero con más información incluida. Sí, efectivamente, el hombre tiene 46, pero el tabaco tiene 48, igual que el chimpancé, y el helecho tiene 480. El penicillium tiene 2, pero miremos la cebolla, tiene 32, y la zarigüeya tiene 22. Vamos, que esto no es un cuadro evolutivo. Se puede hacer pasar por un cuadro evolutivo si se selecciona y manipula la evidencia sin hablar del resto de la información. Pero a mí me gusta ver el cuadro completo. ¿Quién ha hecho estos arreglos y qué pretende? Es mejor ver toda la evidencia. Se utilizan argumentos parecidos en la comparación que se hace del ADN del chimpancé con el del humano. A menudo se menciona que solo hay un 1.6% de diferencia en el ADN de los dos. Dicen que son muy similares, aunque no lo sabemos con certeza, ya que no tenemos la secuencia completa ni del uno ni del otro. Pero no descartemos las inferencias indirectas que nos llevarían a esas conclusiones. No descartemos el parecido. ¿Cuánta es la diferencia del 1.6% cuando hablamos de 3 billones de nucleótidos en el genoma humano? El 1.6% de 3 billones de piezas de información es muchísima información. ¿Cuánto puede significar tener un 1.6% de diferencia? Pues estamos hablando de 48 millones de nucleótidos de diferencia. Esos son muchísimos nucleótidos. El 1.6%, comparándolo, por ejemplo, con la fibrosis quística, vemos que el cambio que la produce solo involucra una billonésima parte del 1%. No el 1.6% del genoma, sino una billonésima parte del 1%. Una diferencia de solo 3
nucleótidos, no de 48 millones. Y cuando consideramos la anemia celular falciforme, es una tercera parte de eso lo que produce este fenómeno, que con frecuencia es mortal. Estamos hablando de una diferencia de un solo nucleótido, y sin embargo se nos dice, bueno, es solo el 1.6% de diferencia. Pero, caramba, esos son 48 millones de nucleótidos. Encontramos muchas similitudes que a veces no entendemos completamente. Por lo que sabemos, estas piezas de información a menudo generan diferentes resultados, en diferentes direcciones, y se combinan para producir sus efectos. Con solo cambiar una, quizás no solo afecte una cosa, sino varias, y hacen falta bastantes para afectar un rasgo completo, como podría ser el de un ojo. Similitudes como estas empiezan a aparecer. Notemos aquí la declaración acerca de los ancestros bovinos de Sue Gallery, de la Universidad de Ontario, que dirigió el equipo que incluía científicos de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Las ovejas son básicamente humanas. El 98% de nuestros genes son iguales. Bueno, y hemos encontrado también bacterias que son un 90% iguales, pero hay que tener no solo la misma secuencia, sino también las combinaciones que hagan las mismas cosas, que se activen o desactiven al mismo tiempo y que funcionen juntas de la misma forma. Las similitudes por sí solas no significan tanto como nos dicen, a menos que seamos borregos. Pero miremos cuidadosamente a las similitudes y lo que vemos es que solo seleccionan algunas, como pasaba con lo de los cromosomas. Vemos algunas similitudes y obviamente no hay una relación evolutiva. Si creemos que estos dos peces son parecidos, estamos muy mal, porque, ojo, ninguno de los dos es un pez. Uno es un mamífero y el otro es un reptil. Son muy diferentes, y eso no prueba nada. Aquí vemos un reptil, un pez y un mamífero, que se parecen, pero que no están relacionados en nada. Cuando miramos a estos marsupiales, vemos osos hormigueros, ratones, topos, lobos y gatos, pero ninguno de ellos son parientes. Todos tienen aparatos reproductores completamente diferentes. Oh, pero yo pensaba que las similitudes probaban los orígenes genéticos comunes. Pues no, especialmente si analizamos los segmentos genéticos, vemos que no es así. David Norman, del Museo de Sedgwick de la Universidad de Cambridge, dice que los marsupiales carnívoros y los carnívoros placentarios produjeron animales casi idénticos en su forma física, de razas muy diferentes: el lobo de verdad y el tilacino. Vemos los cráneos del tigre con dientes de sable y el lobo, uno marsupial y el otro placentario. Son casi idénticos sin ser de la misma familia. Haría falta un experto para ver la diferencia entre los dos cráneos. Así que las similitudes no siempre prueban un punto. Si así fuera, esta criatura, el ornitorrinco, estaría emparentada con todo el mundo. Tiene el pelo como el de un castor, colmillos que inyectan veneno como un reptil, pone huevos, tiene pies y pico de pato. De hecho, cuando recién lo descubrieron en la revista Nature, decían que era un fraude, que alguien había cosido un pico de pato a un castor. ¿Qué es lo que le parecería a cualquiera? Aquí hay un colmillo inyectando veneno como un reptil, pero no lo es, y tampoco es un pato. Veamos ahora el cuadro general de las similitudes. Cuando miramos el suero sanguíneo, se nos dice que el suero del chimpancé se parece mucho al nuestro, y que con el antisuero apropiado hasta se podría usar suero sanguíneo de chimpancé en algunos humanos, cuando a veces ni siquiera se puede usar entre hermanos si tienen diferente tipo de sangre. Son muy similares. Que nadie se lo tome como algo personal, pero algunos al mirarse al espejo pueden ver muchas semejanzas, por lo que no es de extrañar en el suero. Pero miremos el cuadro completo y analicemos bien si estamos ante un patrón de ramificaciones o uno de mosaico. Si analizamos la composición química de la leche, al que más nos parecemos no es al chimpancé sino al burro, que sería entonces nuestro pariente más cercano. Hoy en día, todos se preocupan por el colesterol,
y si lo analizamos somos parecidos a la culebra rayada, pues tiene colesterol como nosotros. Si nos guiamos por la estructura de los pies, nuestro pariente más cercano es el oso polar. Por supuesto que es un cuadrúpedo con grandes garras, pero si se quita